Hoy se cumplen 30 años desde el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, en Buenos Aires. Un hecho que dejó 85 fallecidos y unos 300 heridos y conmocionó a la sociedad argentina. Un caso que en la actualidad sigue generando polémica en medio de denuncias de encubrimiento y acusaciones de corrupción, además de no haber procesado a ninguno de los autores del atentado. Para analizar la situación, conectamos con Jorge Elbaum, sociólogo, doctor en ciencias económicas, analista internacional. Jorge, gracias por estar en France 24 analizando este tema con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde acá de Buenos Aires. Gracias por el contacto. No, gracias a ti. Buenos días para ti también. Jorge, han pasado 3 décadas desde este atentado. ¿Por qué no hay ningún procesado? Básicamente por la ineficiencia, ineptitud y corrupción del sistema judicial argentino y la complicidad básicamente de los sectores políticos que desde el año 22, porque hubo un atentado previo en 1992 en la Embajada de Israel en la Argentina, 2 años antes de la AMIA, no llegaron a ninguna investigación importante y básicamente no llegaron porque muy probablemente había complicidades locales que impedían o impidieron que los funcionarios judiciales puedan desarrollar una actividad de cara a tener a los culpables. Este 2024, Jorge, se han producido 2 pronunciamientos fundamentales. El primero, el de la Cámara de Casación Penal, que consideró el atentado como un delito de lesa humanidad y volvió a acusar a Irán. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, que hay otro elemento clave que fue hace muy pocas semanas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que culpabiliza al Estado argentino y al Poder Judicial básicamente por no llevar a cabo un proceso judicial adecuado. Recordemos que hubo un juicio inicial en donde el juez de la causa fue condenado por corrupción y donde los partícipes del encubrimiento, orientado a inventar la culpabilidad en aquel momento de funcionarios, fueron llevados a juicios y condenados. Es decir, que la justicia y el poder político de la Argentina, responsables de poder lograr que no haya impunidad en una de las tragedias más grandes de la historia argentina, fueron los máximos responsables de haber llegado a este momento, y eso es lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una corte que gestiona apelaciones, en este caso de las víctimas de memoria activa que llevaron la causa a esa instancia que condenó al Estado argentino, primero, por no haber previsto la posibilidad del atentado, por no haber cuidado a la sociedad argentina y a la comunidad judía específicamente, y segundo, por no haber provisto a las víctimas de digamos, el conocimiento acerca de quiénes fueron los culpables de haber realizado ese atentado criminal. Jorge, si bien, como tú muy bien decías, de hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de realizar esta condena contra el Estado argentino por las razones que tú mencionabas, no hay culpables todavía específicos respecto de los autores del atentado. ¿Esta condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos calma de alguna manera la necesidad de los familiares de las víctimas o sigue todavía la búsqueda de los culpables? No, sigue porque la realidad es que está en un limbo jurídico la situación. Años atrás se aprobó en el Congreso de la Nación un formato para poder realizar el juicio, dado que los acusados específicos de nacionalidad iraní se resistían a venir a la Argentina. Hubo un acuerdo llamado Memorándum de Entendimiento para que dichos imputados puedan dar sus testimonios en Teherán, en la Embajada Argentina en Teherán, en territorio argentino en Teherán, y poder de esa manera continuar el juicio. Eso hubiese posibilitado, de acuerdo a las normativas existentes en Argentina, que el juicio se realice y esos acusados puedan ser enjuiciados. ¿Cómo? No hubo testimoniales porque en aquel momento sectores básicamente del macrismo y de lo que hoy es el mileísmo se opusieron. Lamentablemente eso volvió a foja cero y hoy por hoy se discute en la Argentina armar una normativa de juicio en ausencia que tiene el cuestionamiento clave de que ninguna ley puede ser aprobada retrospectivamente de cara a algo que sucedió 30 años atrás, porque parece si se quiere, un traje a medida
para culpabilizar sin derecho a defensa en juicio a los acusados. Por lo tanto, seguimos en ese limbo y los familiares de las víctimas y sobre todo la sociedad argentina que necesita conocer la verdad de lo sucedido permanece muy escéptica acerca de los manejos políticos, en este caso del gobierno de Milei y años atrás del gobierno de Macri, para poder conocer la verdad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, condenó al Estado argentino por haber privado de verdad histórica y de justicia a las víctimas y también a la sociedad. ¿En qué crees tú o en qué finalmente radica esta falla o el encubrimiento del Estado? Indudablemente ahí hay dos elementos clave. Uno, lo que es la cuestión local. Los explosivos que se utilizaron en la Embajada en 1992 y en la AMIA en 1994 fueron producidos en Argentina, son producidos por Fabricaciones Militares, una empresa del Estado gestionada por el ejército argentino. Es decir, desde ahí hubiese sido posible seguir la ruta de a quién se vendió ese explosivo, a quién se le entregó, y sin embargo toda esa parte local fue oculta. De hecho, también luego, años después de conocido, digamos, el hecho de las acusaciones, se supo que la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, estaba infiltrada por la Policía Federal Argentina y el infiltrado, José Pérez, en aquel momento dio su testimonio ante la justicia y tampoco la justicia quiso profundizar el tema. Un tercer elemento clave del factor local es que ambos atentados tenían seguridad a cargo de la Policía Federal en el 92 y el 94 y curiosamente los días del atentado la seguridad de la Policía Federal no estaba en el lugar asignado. Es decir, es harto probable que existan complicidades locales que hubiesen motivado seguir la cadena de complicidades para que ambos atentados fuesen hechos. Y sin embargo, esa parte que incluye básicamente compromisos de los sectores de inteligencia local e internacional impidieron llegar a buen puerto. Hay otro elemento clave que es el geopolítico. Argentina tenía compromisos con Irán de venta de uranio enriquecido al 14% y suspendió tales envíos apenas subió Menem. También Menem había comprometido el envío de misiles Cóndor 2 a Libia, Siria e Irán y tampoco cumplió con sus compromisos. Es decir, Argentina se volvió en el marco de las relaciones carnales establecidas entre la Cancillería Argentina en los años 90 y la participación incluso en la guerra de Irak, un lugar clave de enemistad para determinados países. Es decir, tanto el factor local como el factor geopolítico explican el atentado, pero evidentemente la justicia argentina y quienes fueron responsables de su gestión utilizaron el caso básicamente para promocionarse o para hacer política local partidista en el marco de los enfrentamientos que existían entre las distintas fracciones de nuestro país.